Parashá 1 Bereshit, cuarta aliyá, Bereshit 2.4, 3.21. Bereshit 2.4. Estas son las generaciones de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que Hashem Dios hizo la tierra y los cielos. La palabra hebrea que ha sido traducida como generaciones es toldot, que deriva de la raíz yalat, que significa engendrar, nacer. La palabra toldot puede ser entendida de dos maneras. En el sentido humano se refiere a la descendencia, en el sentido histórico se refiere a los sucesos históricos que se han producido, o sea, las cosas que fueron producidas durante la creación del cielo y la tierra. Aquí encontramos la relación entre la creación y el engendramiento o nacimiento de algo. Hashem, Dios, es la primera vez que aparece el nombre personal de Elohim, Yuhe-Vavhe. Ese nombre aparece más de 6.500 veces en el Tanakh. Este es el nombre personal del Eterno, que es presentado en las Escrituras. Todos los demás nombres son genéricos, son títulos, pero este es el nombre propio del Eterno. Así es como se llama. Este nombre es el que más revela lo esencial de él. No sabemos bien cuál es su exacta pronunciación y por eso preferimos no pronunciarlo o escribirlo de forma completa, y esto se hace por respeto. En lugar de escribir ese nombre usamos el sustituto Hashem, que significa el nombre. Es una práctica muy antigua y se encuentra en los escritos mesiánicos, tercera de Juan 7. Como la raíz de Yuhe-Vavhe tiene que ver con vida y existencia en sí mismo, usamos también la traducción el Eterno, como una referencia a ese nombre. Según Rashi, cuando los dos nombres, Yuhe-Vavhe y Dios, aparecen juntos, debe ser entendido como Hashem, que es Dios, quien domina y juzga todo. El nombre Yuhe-Vavhe está relacionado con la gracia y la misericordia, Éxodo 34, del 6 al 7. En el capítulo 1 se ve la obra creativa de Elohim, pero en el capítulo 2 se revelan los detalles más cercanos de ciertos actos que fueron descritos de manera general en el capítulo 1. Cuando el Eterno se presenta a distancia, se da a conocer con su atributo de justicia, pero cuando nos deja acercarnos y verle más de cerca, se presenta con su nombre personal, Yuhe-Vavhe, que está relacionado con su misericordia. Esto nos enseña que cuanto más cerca lleguemos al Eterno, más conoceremos su amor. Primera de Juan 4, del 8 al 16. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios permanece en él. Bereshit 2.7. Entonces Hashem Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. La palabra hebrea que ha sido traducida como y formó es Vayitzer. Tiene una letra yud extra en este caso. Cuando se habla de la formación de los animales en el versículo 19, la misma palabra fue escrita con solo una yud, pero cuando se habla de la formación del hombre hay dos yud. ¿Cómo se puede entender esto? Es obvio que el texto hebreo quiere mostrar que hubo una diferencia entre la formación del cuerpo humano y el de los animales. El cuerpo humano tiene algo más, algo que los cuerpos de los animales no tienen. Basándose en el Midrash, dice Rashi, hay dos formaciones del cuerpo humano, una para este mundo y otra para la resurrección de los muertos. Los animales no fueron creados para la resurrección. El cuerpo humano es como una semilla que tiene una pequeña parte donde está depositado el potencial de la vida de resurrección. Cuando una semilla es sembrada en la tierra y muere, es activada esa vida de resurrección. De la misma manera, el Eterno preparó el cuerpo humano para poder resucitar. Primera de Corintios 15, 42 al 44. El hombre es el único ser que ha sido capacitado para vivir en dos mundos simultáneamente, el mundo inferior o material y el mundo superior espiritual. Por esto necesitaba un acto de creación único, diferente al de los ángeles y diferente al de los animales. El hombre es una combinación entre el polvo de la tierra y el soplo de vida del Eterno. Cuando estos dos se unieron, el hombre se convirtió en un alma viviente, en hebreo, Nefesh Hayah. Dice Rashi, el texto menciona específicamente que el hombre fue hecho un alma viviente para mostrar que no es exactamente igual que un animal, que también es llamado alma viviente. Expresa la traducción del Targum. La diferencia al traducir ser vivo cuando habla de los animales y espíritu que habla cuando habla de los hombres. Bereshit 2.8. Y plantó Hashem Dios un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado. Esto nos enseña que hubo tres áreas principales en la tierra: el huerto, Edén y el resto del mundo. Estas tres corresponden a las tres áreas en el templo: el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio.
El hombre fue puesto para vivir en la intimidad en el lugar santísimo, para servir allí al Eterno como sacerdote. Bereshit 2, 9, 15. Y Hashem Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vida y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo. Entonces Hashem Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. El propósito inicial era que el hombre se multiplicara para ser una familia grande y que se extendiera sobre toda la tierra, y que expandiera la hermosura del huerto por todo el mundo, guardándolo de toda la mala influencia que pudiera venir de afuera, sobre los cuales Adán tenía que ejercer dominio y no someterse, para que lo cultivara y lo cuidara. Estas dos áreas son básicas en cualquier obra viva para que tenga éxito. Se trata de extensión y de protección. No es suficiente extender una obra viva, también hay que protegerla y guardarla. No es suficiente guardar una obra viva, hay que ampliarla y extenderla. Todo lo que vive se mueve y se desarrolla, y todo lo que vive es vulnerable y necesita ser cuidado. Una congregación que solo piensa en expansión perderá muchas vidas. Toda vida tiene que desarrollarse y ser protegida para no morir. Estos dos principios también están reflejados en la bendición ajarónica. Números 6:24. Hashem te bendiga y te guarde. ¿En qué sentido Adán tenía que proteger el huerto? ¿No era todo bueno en gran manera? Entonces, ¿no podía haber enemigos ni elementos que pudieran dañar el huerto? Efectivamente, sí lo sabía. El mal ya existía. El árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo constituye una evidencia de que ya existía el mal en algún lugar. Es evidente que la caída en el pecado de una parte de la creación invisible ya era un hecho. El hombre fue advertido acerca de ello y tenía la misión de resistir ese mal para que no dañara el reino del Eterno en el mundo donde había sido puesto para gobernar. Esto nos muestra que el hombre no solo fue creado con el propósito de propagar la gloria del Eterno en el mundo, sino también para combatir el mal. Bereshit 2, 16 al 17. Y ordenó Hashem Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto ciertamente comerás, pero del árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo no comerás, porque el día de que él... Bereshit 2, 16 al 17. Y ordenó Hashem Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto ciertamente comerás, pero del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Aquí aparece por primera vez en la Torá la palabra ordenó, en hebreo sabá, que es la raíz de la palabra mandamiento, en hebreo mitzvah. Ahora el Eterno Elohim dio un mandamiento positivo al hombre, de comer de todos los árboles del huerto excepto uno, y un mandamiento negativo, de no comer del árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo. Los mandamientos positivos traen bendiciones para aquellos que los obedecen, y los mandamientos negativos traen castigo para aquellos que los desobedecen. A través de los mandamientos el hombre es elevado a una posición de alteza. La palabra mitzvah incluye el concepto de encargo. Cuando una persona recibe un encargo divino se siente importante y es elevado al estatus de colaborador del Eterno para cumplir sus planes de manera consciente y voluntaria. Los mandamientos son herramientas que el Eterno ha entregado en la mano del hombre para poder mantener una relación íntima con él y también profundizar en esa intimidad. Si el hombre rompe los mandamientos, hay una ruptura en esa relación y el hombre experimenta una decadencia espiritual. Primera de Juan 3:4. Pecar es quebrantar la ley. Y quebrantar la ley trae muerte. Es interesante señalar que el primer pecado estuvo relacionado con la comida. El hombre perdió su estado de perfección por comer lo que se le había prohibido. Un ser humano sin normas es peor que un animal, porque los animales cumplen las normas que han sido establecidas por ellos y para ellos. El cumplimiento de los mandamientos eleva al hombre a las esferas espirituales, pero el quebrantamiento de los mandamientos lo reduce al polvo del cual fue tomado. El árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo representa el reconocimiento de la soberanía del Eterno sobre el hombre. Cada vez que el hombre obedecía el mandamiento negativo de no comer del árbol prohibido, mostraba quién era el soberano, quién era el Adón en su vida, quién era su Elohim. Este árbol ayudaba al hombre a someterse y humillarse, y de esta manera podía mantener su estado de señor y administrador delegado sobre todas las cosas creadas. La única manera de poder mantener un puesto de autoridad es estar en sujeción al que delegó la autoridad. En el caso de desobediencia al mandamiento, habría una consecuencia catastrófica, la muerte, que implica la desintegración de los elementos que están vivos al estar unidos.
Las escrituras hablan de al menos 3 clases de muerte: muerte espiritual, cuando el espíritu humano es alejado de la fuente de la vida, Efesios 2:1. Muerte física, cuando el espíritu sale del cuerpo, Génesis 5:5. Muerte eterna, la segunda muerte, cuando todo el ser es consumido en el lago de fuego, Mateo 5:29, 25:41 y Revelación 20:14. Bereshit 2:18. Y Hashem Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda opuesta a él. El hombre no fue creado para estar solo. La palabra para ayuda es eser, que significa ayuda idónea, ayudador, socorro, complemento, lo que nos muestra que el rol de la mujer no es suplantar al hombre y hacer la función del hombre. Cada uno tiene su propia función, rol o papel. La mujer fue sacada del hombre con el fin de estar delante de él y complementarle. Este texto enseña que el propósito principal de la mujer es apoyar al hombre para que él pueda cumplir con los propósitos del Eterno junto con ella. Cuando la Torá habla de ejercer dominio, en Bereshit 1, 26 al 28, no lo expresa de forma singular, sino siempre de forma plural. Esto nos enseña que el hombre no puede ejercer dominio estando solo, necesita la ayuda de su esposa para poder ejercer un dominio correcto sobre la creación. El hombre está menos capacitado para poder vivir solo que la mujer. La Torá enseña que el hombre es el que necesita una ayuda, no la mujer. La palabra eser aparece en la mayoría de los textos en las Escrituras como una referencia al Eterno. Éxodo 18:4, Deuteronomio 33:7. Así que la ayuda que la mujer pueda brindarle al hombre es una ayuda que viene del cielo. El hombre humilde acepta los consejos sabios y la ayuda que el Eterno le esté dando a través de su esposa. La mujer necesita de la revelación del consejo del Eterno que fue entregado al varón. Ningún libro en las Sagradas Escrituras fue escrito por mujer alguna, pero fueron también escritos para la mujer. La revelación divina viene en primer lugar al hombre y es transmitida por medio del hombre a la mujer. En algunas ocasiones el Eterno habla al hombre a través de la esposa, pero esta no es la regla, sino un complemento. El Eterno no habló a la mujer acerca de los mandamientos que el hombre había recibido. Esto nos enseña que el hombre tiene la responsabilidad para enseñar Torá a su esposa. El esposo debe dedicar más tiempo que la esposa en los estudios de las Escrituras y en la oración para poder obtener la revelación divina y así poder enseñarla y dirigir a su hogar de manera profética. El varón es el que tiene la última palabra a la hora de decidir cómo llevar la familia. Él es la cabeza de su esposa. 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es el Mesías, y la cabeza de la mujer casada es el hombre, su esposo, y la cabeza del Mesías es Dios. La palabra hebrea que ha sido traducida como opuesta a él es kenegdo, cuya raíz es neged, que significa enfrente. Esto nos enseña que la mujer fue creada para estar enfrente del varón. Si el varón se porta de manera correcta, su mujer, que es temerosa del Eterno, le va a traer bien, pero si él no hace lo que el Eterno le ha llamado a hacer, entonces la mujer se convertirá en su enemiga. La palabra kenegdo puede ser traducida que le lleve la contraria. La mujer ha sido hecha por el Eterno para ser así. Esta es la mejor ayuda que el hombre puede tener, aparte del Eterno mismo. La mujer fue diseñada para ver las cosas de otra manera, para estar en un ángulo diferente y tener otro modo de comprender su entorno. El hombre tiene más capacidad para ver las cosas de manera general, pero no tiene la capacidad de ver todos los detalles. La mujer ha sido capacitada para ver ciertas cosas que el hombre no puede ver y él tiene la obligación de escucharla para poder tener una imagen más completa de las cosas antes de tomar las decisiones finales y dirigir correctamente a su familia. Bereshit 2:19. Y Hashem Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre los llamó, a cada ser viviente, ese fue su nombre. En el quinto y sexto día fueron formados los animales. Estos animales luego fueron traídos al hombre para que él dominara sobre cada uno de ellos a través del discernimiento espiritual y su capacidad de hablar. Por medio del discernimiento espiritual podía detectar el carácter y la función de cada especie. El hombre fue capacitado para dominar y crear su entorno a través de su palabra. El que pone nombre sobre algo es el que tiene autoridad sobre aquella cosa. El Eterno puso nombre sobre la luz, las tinieblas, la expansión, la tierra y el mar.
Él domina sobre todas estas cosas. El Eterno puso también nombre sobre el hombre el día en que fue creado. El hombre luego podía seguir poniendo nombres sobre los animales y de esa manera colaborar con el Eterno en esta obra. Bereshit 2, 21 al 22. Entonces Hashem Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y se durmió, y tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que Hashem Dios había tomado del hombre formó una mujer y la trajo al hombre. La mujer no fue tomada del polvo de la tierra para ser aplastada, ni de la cabeza del varón para hacer dominarlo. Bereshit 2, 21 al 22. Entonces Hashem Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y se durmió. Y tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que Hashem Dios había tomado del hombre formó una mujer y la trajo al hombre. La mujer no fue tomada del polvo de la tierra para ser aplastada, ni de la cabeza del varón para dominarlo, sino de su lado para igualarlo. Génesis 1:27. Bereshit 2:24. Por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí está la base para el matrimonio entre hombre y mujer. El matrimonio es un pacto entre varón y mujer que tiene implicaciones sociales. Por lo tanto, la relación entre un hombre y una mujer no es un asunto privado. En todas las culturas hay algún tipo de anuncio público a la hora de iniciar un pacto matrimonial. El hombre no tiene el derecho de cohabitar con una mujer sin tener un pacto matrimonial con ella como base. Este texto nos enseña que primero hay un paso de abandono de la vida social en relación con la familia de los padres. Luego hay una unión oficial cuando una mujer se convierte en su mujer. Y después podrán unirse físicamente para ser una sola carne. Ese es el orden establecido desde la creación para la formación de la unión entre hombre y mujer. La raíz de la palabra hebrea que ha sido traducida como unirá es dabak, que significa pegarse, asociarse, adherirse. Mateo 19 del 4 a 6 nos dice, y respondiendo dijo, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. La unión entre varón y mujer en el pacto matrimonial es un asunto que se registra en el cielo. En este primer matrimonio el Eterno trajo la mujer al hombre y los casó. Después entregó a las autoridades la facultad de confirmar los pactos matrimoniales. Por lo tanto, toda intención de establecer una relación íntima entre el varón y una mujer tiene que ser registrada ante las autoridades. Las autoridades son representantes de Elohim. Los que se casan ante las autoridades lo hacen ante el Eterno y en ese momento Él es el que los une. El matrimonio es un pacto hecho delante del Eterno. Malaquías 2:14. Y vosotros decís, ¿por qué? Porque Hashem ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Y Eclesiastés 4:12. Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Bereshit 2:25. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. El hombre fue creado a la imagen del Eterno. Como Elohim se revela en este mundo como luz y cubriéndose de luz, el hombre brillaba antes de caer en pecado. Enseña el Midrash. Además, el hombre fue creado y rodeado con nubes de gloria y tenía una especie de escamas que luego cayeron cuando pecó. Así que no debemos entender la expresión desnudos como una desnudez vergonzosa como la que experimenta el hombre hoy en día cuando no está vestido. La vergüenza por causa de la desnudez que experimentó el hombre al caer en pecado es debido a la pérdida de la ropa original que tenía. Bereshit 3:1. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que Hashem Dios había hecho, y dijo a la mujer, ¿conoce Dios? Bereshit 3:1. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que Hashem Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? La serpiente ataca a la mujer por varias razones. La mujer es más sensible a los impulsos espirituales que el hombre. También es más fácil de seducir espiritualmente a la mujer que al hombre. Timoteo 2:14. Y Adán
no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Y 2 Corintios 11:3. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción al Mesías. Los mandamientos habían sido entregados al varón y él a su vez los había transmitido a su esposa. Por lo tanto, Adán no fue engañado porque sabía muy bien cuál era el mandamiento que había recibido del Eterno en cuanto al árbol prohibido. La serpiente hizo una pregunta astuta para entrar en discusión con la mujer. La estrategia del adversario está basada en la mentira. Él es el padre de la mentira. La mentira es la verdad torcida. La Torá del Eterno es verdad. Salmo 119, 142. La mentira del adversario consiste en torcer las palabras de la Torá. Con la primera pregunta la serpiente cambió un mandamiento y así intentó proyectar la imagen de un Elohim cruel que esclaviza a los hombres mediante la ley, Torá, prohibiendo tantas cosas que podrían disfrutar si fuesen libros de la ley, o Torá. Esta ha sido su estrategia desde el principio y su estrategia no ha cambiado desde entonces. Bereshit 3:4. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Aquí vemos el origen del engaño de la creencia de la inmortalidad del alma. El mensaje transmitido por la serpiente es que no habría consecuencias. Ustedes no van a morir. La idea era poner en duda la consecuencia y una vez logrado esto se pondría en duda también el mandamiento. Bereshit 3:5. Pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios conociendo el bien y el mal. En lugar de estar en sujeción a los mandamientos, el hombre toma decisiones propias según sus propios criterios. Mediante la confianza en su propio conocimiento y en su propia mente, piensa que sabe lo que debe hacer y no hacer. Así su propia mente se convierte en Elohim y es la que decide según lo que él entienda. Lo que no entiende no lo acepta y no lo practica. Como se ha podido apreciar, el elemento seductor que usa la serpiente es la promesa de ser como Elohim. Bereshit 3:6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. La mujer fue engañada por la palabra de la serpiente, creyó más en las palabras mentirosas que en las palabras del Eterno que habían sido transmitidas por su marido. La tentación de la independencia mental fue la que hizo que el pecado entrara en este mundo. Adán se dejó seducir por la mujer en lugar de dominar sobre la serpiente con la palabra del Eterno. El intelectualismo humanista es el mayor obstáculo para el reino de los cielos en la tierra. Proverbio 2, 10 y 15. Santiago 3, 15 al 17. Bereshit 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El conocimiento de los hombres ya no estaba basado en la revelación causada por la unión espiritual con el Eterno, sino en la independencia intelectual. Perdieron la gloria que habían tenido y conocieron que estaban desnudos. La palabra conocer en hebreo es yadá, que no solo significa discernir intelectualmente, sino también saber por experiencia. Ahora experimentaron en verdad lo que implicaba estar desnudos en todos los sentidos. Se quedaron desnudos de la presencia divina que los había llenado de tanta gloria que hasta sus cuerpos brillaban. Según lo que enseña Rashi, se quedaron desnudos del mandamiento que habían tenido en sus manos. Por el efecto que el fruto causó en ellos, ahora pudieron entender la vergüenza que implicaba estar desnudos y por esto se cosieron hojas de higuera para cubrirse. Las hojas de higuera representan la religiosidad del hombre caído que intenta sustituir la gloria del Eterno por medio de sus propios esfuerzos. Estas ropas fueron luego rechazadas por el Eterno, que les puso otro tipo de ropa producida por un animal inocente que tuvo que dar su sangre. La Torá, los apóstoles y otras interpretaciones rabínicas antiguas enseñan: la muerte entró en la humanidad por medio de Adán. La muerte es el resultado del pecado que ahora había entrado en el hombre. La semilla del árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo echó raíces y produjo su fruto dentro del hombre. Esto causó una división dentro del ser humano, una división en la voluntad. Romanos 7:15. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. El carácter del hombre fue degenerado.
Él fue transformado en un ser diferente con pecado dentro, el cual no estaba en el principio y su forma de ser no puede agradar al Eterno, más bien despierta su ira por su rebeldía innata. Bereshit 3:8. Y oyeron a Hashem Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Hashem Dios entre los árboles del huerto. El pecado produce vergüenza y como tal nos hace huir de la presencia del Eterno. Otro punto para analizar es que el pecado entró en el mundo por la tarde. Por esta razón el Mashiach, Yeshua, tenía que morir por la tarde para quitar el pecado del mundo. Bereshit 3:10. Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El miedo entró en el mundo por causa del pecado. Bereshit 3:11. Y dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? El Eterno sabe todas las cosas y no necesita ser informado de lo que sucede. A pesar de ello, le hace una pregunta a Adán para así darle la oportunidad de arrepentirse y confesar su pecado con remordimiento. Bereshit 3:12. Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. El carácter del hombre se había vuelto depravado y por esto le echaba la culpa a Elohim por haberle dado una mujer que le hizo pecar. Bereshit 3:12. Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. El carácter del hombre se había vuelto depravado y por esto le echaba la culpa a Elohim por haberle dado una mujer que le hizo pecar. En lugar de dar la cara, se coloca detrás de su mujer intentando escapar de su responsabilidad y evitar el castigo por lo que ha hecho. Una persona espiritualmente inmadura no reconoce su culpa, sino siempre echa culpa a otros. Una persona madura está dispuesta a asumir la responsabilidad de su culpa e incluso la culpa de los demás y sufrir el castigo de ellos para liberarlos. Adán sabía que le esperaba la muerte. La paga del pecado es la muerte. El temor a la muerte produce esclavitud. El Eterno puede liberarnos completamente del temor de la muerte por medio de Yeshua. Hebreos 2, 14 al 15. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Bereshit 3:13. Entonces Hashem Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. El Eterno le da también a la mujer la oportunidad de hacer arrepentimiento o teshuvá, pero ella sigue el mal ejemplo de su marido y no asume su responsabilidad, sino echa la culpa a la serpiente. Bereshit 3:14. Y Hashem Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todas las bestias y más que todos los animales del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Para la serpiente no había posibilidad de arrepentimiento, por eso el Eterno no le hace ninguna pregunta, sino dicta la sentencia directamente. La serpiente perdió sus patas y fue reducido al ser más maldito de todos los animales terrestres. Bereshit 3:15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. En este texto se habla de, primero, una enemistad entre la mujer y la serpiente. La mujer es la madre de los seres humanos y por lo tanto representa la vida. Así fue como Adán, Ish Barón, entendió este mensaje para luego darle un nuevo nombre, Javá, Eva, que significa vida. Antes se había llamado Isha, varona. A pesar de que los hombres se habían sometido al espíritu de rebeldía e independencia, todavía quedaba dentro de ellos una inclinación al bien. El Yetzer Hatov que les iba a motivar para no quebrantar todos los mandamientos del Eterno. De esta manera habría hasta cierto punto una enemistad natural innata en toda la raza humana contra los poderes del mal, tanto internos como externos. Segundo, la descendencia de la serpiente y de la descendencia de la mujer. La descendencia de la serpiente son los hombres que quebrantan los mandamientos del Eterno y la descendencia de la mujer representa a los hombres que obedecen los mandamientos del Eterno luchando en enemistad contra la serpiente y el mal. Desde tiempos muy antiguos este texto también ha sido entendido como una profecía mesiánica. Este es aquella simiente que viene de otro lugar. ¿Y quién es este? Este es el rey Mashiach.
Está escrito en Gálatas 3:16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, el Mesías. Esta interpretación no excluye las otras interpretaciones en cuanto a la palabra descendencia. Sin embargo, es destacable el hecho de que la palabra para descendencia en Génesis 3:15 está escrita en masculino singular. Evidentemente, aquí hay una profecía de un descendiente especial, una simiente única. La palabra hebrea que ha sido traducida como simiente es será, que significa semilla, simiente, germen, esperma, semen, descendencia, hijos, raza, sementera, posteridad. Debemos notar que la Torá habla aquí de la simiente de una mujer, lo cual es una cosa contra la naturaleza. La simiente, el esperma, el semen proviene del hombre. ¿Cómo es que ahora se habla de la semilla de una mujer? Evidentemente, aquí tenemos la profecía de un nacimiento sobrenatural, el Mashiach. El texto parece indicar que se tratará del nacimiento del Mashiach sin el semen de un varón. El Eterno sigue diciendo que él, la simiente, el descendiente, tendrá que aplastar la cabeza de la serpiente, es decir, destruir el poder de aquel que incitó a la mujer al pecado. Aquí es anunciada la destrucción final del poder de Hasatán. La palabra hebrea que ha sido traducida como te herirá es Yehusha, que significa, según Rashi, te triturará. Significado similar a Deuteronomio 9:21, donde habla de cómo Moshe hizo polvo el becerro de oro en el desierto. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es de Satanás, simiente de la serpiente, porque Satanás ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios, simiente de la mujer, se manifestó con este propósito para destruir las obras de Satanás, aplastar la cabeza de la serpiente. El Hijo de Elohim, que es el último Adán y el segundo hombre, Primera de Corintios 15, del 45 al 47, vino para destruir las obras de Hasatán. Por medio de su obediencia a la Torá venció sobre el adversario. Filipenses 2:8, Salmo 40, del 7 al 8. Adán perdió por desobedecer los mandamientos de Elohim. Yeshua venció por obedecer la Torá del Eterno. La única manera de vencer sobre Hasatán es a través de obedecer la Torá. El que no obedece al Eterno se somete automáticamente al reino de la desobediencia y al príncipe de la rebeldía. Pecado es desobediencia a los mandamientos de Elohim. Primera de Juan 3:4. Al igual que Moshe desmenuzó en polvo el becerro de oro y echó el polvo en agua, así el final de Hasatán será la destrucción eterna y total en el lago de fuego. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Y tú le herirás en el calcañar. Esta profecía está anunciando el sufrimiento del Mashiach. En el momento de su muerte, Yahshua tuvo que sufrir en su talón por un clavo sin cabeza que los verdugos romanos habían puesto en el árbol, justamente detrás de uno de sus pies, y que atravesaba el talón cada vez que tenía que elevarse para poder respirar. El texto también puede ser interpretado en referencia a los descendientes de Jacob, que serán la última generación antes del regreso del Mashiach. El nombre Jacob está relacionado con la palabra talón, en hebreo ekeb. En los últimos tiempos los hijos del adversario, los que quebrantan los mandamientos, harán guerra contra los santos que guardan los mandamientos de Elohim, que fueron dados por medio de Moshe y tienen el testimonio de Yeshua. Revelación 12:17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, Israel, y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua. Bereshit 3:16. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el embarazo, con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. El mundo de la mujer, la familia, fue afectado por el pecado de ella. Las cosas que ya existían en pequeña escala fueron ahora aumentadas para convertirse en algo muy doloroso. Bereshit 3:17. Entonces dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. A veces pensamos que nuestro pecado solo nos afecta a nosotros, pero la realidad es que afecta a todo aquello que está a nuestro alrededor y sobre todo a aquello sobre lo cual ejercemos influencia. En este texto nos muestra que la manera de poder discernir y vencer sobre toda tentación es a través de la Torá.
Si el hombre hubiera sido fiel, emuná, a la Torá, no hubiera caído en pecado. El mundo del hombre en su vida laboral fue afectado por el castigo como consecuencia de su pecado. Romanos 8, 19 al 22. Bereshit 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La muerte entró en el mundo por causa del pecado. Sin embargo, antes de dictar sentencia sobre el hombre y la mujer, el Eterno anunció una parte de su plan de salvación mediante el descendiente de la mujer. Este plan de salvación incluye la restauración de todas las cosas, para que haya una restauración total por causa del desastre que fue causado por el pecado de los primeros hombres. No solamente el enemigo del hombre tiene que ser destruido, sino también el mismo pecado y las consecuencias del pecado. Tenía que haber una rectificación en hebreo, tikkun, justo en el punto donde el primer hombre falló, en la obediencia a los mandamientos. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? La muerte. Así que el hombre tiene que ser liberado de la muerte, e incluso la muerte misma tiene que ser eliminada para que haya una restauración de todo. Por lo tanto, el Redentor prometido no solo tenía que liberar al hombre de la muerte, sino también destruir la muerte para siempre. Primera de Corintios 15:26, Revelación 20:14. Bereshit 3:21. Y Hashem Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Un animal inocente tuvo que dar su sangre para que los hombres pudieran ser vestidos. Este sacrificio fue el único hecho en el huerto del Edén y se efectuó por la tarde. De esta manera el Eterno estaba dando un mensaje a los hombres que aquella ropa no era suficiente, la que representaba sus propios esfuerzos para sustituir y recuperar la gloria perdida. Hacía falta derramamiento de sangre inocente para poder ser redimidos del pecado y sus consecuencias. Este hecho anunció la muerte del Mashiach, que tenía que suceder por la tarde, y cuya sangre iba a ser llevada al lugar santísimo en el cielo para redimir al hombre de sus pecados y sus consecuencias. Hebreos 9:12. Y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. El Eterno anunció su plan de salvación de dos maneras. Una, a través del mensaje del descendiente de la mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. 2. Mediante el único sacrificio que haya sido hecho en el huerto con el fin de cubrir la desnudez de los hombres. La palabra salvación en hebreo es Yeshua. La palabra salvación en hebreo es Yeshua. Habla de un acto de liberación que causa un estado de amplitud, libre de limitaciones. El verbo yashá significa salvar en el sentido de dar lugar, preparar sitio, sacar a un lugar espacioso, sacar de apuro. De esta manera, el término salvación en las Escrituras no solamente significa que el hombre sea liberado del pecado, la muerte y la ira de Elohim, para poder participar en el siglo venidero, sino también están implicados en esta palabra todos los aspectos de la vida humana. Se trata de ser liberado de todo lo que impide el cumplimiento del propósito inicial del Eterno, para que se produzca una situación de shalom permanente. Shalom es un estado de completo orden, salud, perfección, armonía y paz. Quinta aliyá. Bereshit 3:22, 4:26. Bereshit 3:22. Entonces Hashem Dios dijo, He aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El pecado del hombre hizo que el Eterno lo expulsara del huerto de Edén, puesto que el pecado nos aleja de Elohim. Ahora el hombre tenía las herramientas necesarias para discernir entre el bien y el mal. Es por eso que le fue prohibido comer del árbol de la vida. Este árbol ha sido reservado para los que obedezcan y sean fieles a Elohim. Revelación 22:14. Dichosos los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Bereshit 4:1-2. Y el hombre había conocido a Javá, su mujer, y ella había concebido y dado a luz a Caín, y había dicho, he adquirido varón con Hashem. Y había vuelto a dar a luz a su hermano Hebel, y Hebel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. La gramática del texto hebreo da un indicio claro de que Javá ya había dado a luz anteriormente. La pregunta es, ¿cuándo? Dice Rashi,
fue antes de la caída en pecado. Otros dicen que fue después. Si nacieron antes de la caída en pecado, todos los hijos tendrían que haber participado en la comida del fruto prohibido, porque tanto el comportamiento de Caín como la muerte de Hebel muestran que eran seres caídos y afectados por el pecado. Enseñar así, los hombres pecaron el mismo día en que fueron creados. Otra interpretación sería que la caída en pecado haya sido después de un tiempo. Bereshit 4:3. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo a Hashem una ofrenda del fruto de la tierra. La Torá dice que solamente fue del fruto de la tierra, lo cual nos da a entender que fue cualquier tipo de fruto, no lo mejor y lo escogido. Bereshit 4:4. También Hebel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos, y Hashem miró con agrado a Hebel y a su ofrenda. Hebel ofreció generosamente lo mejor que poseía, corderos que nunca habían sido esquilados o trabajados y que no tenían defectos. Elohim había mostrado a Adán y a Javá cuáles eran los animales limpios que valían para los sacrificios. Génesis 7:2. Y por eso Hebel sabía qué clase de animales el Eterno podía recibir. Hebel sacrificó por la fe. No dice por fe, sino por la fe. No era por cualquier fe, sino la fe, la de siempre, la única, la que fue dada desde el principio, la fe de los hebreos. Es probable que Hebel tenía fe en el sacrificio futuro del Mashiach, según lo que el Eterno había revelado anteriormente. Y por esa fe fue justificado, es decir, declarado inocente y libre de culpa de su pecado. El Eterno miró con agrado a Hebel en primer lugar y luego su ofrenda. Vio la actitud de su corazón, de amor, de entrega y de fe, y de esa actitud fue recompensada con la manifestación de su agrado. Cuenta el Midrash, que cayó fuego del cielo y consumió su sacrificio. Bereshit 4:7. Si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Esta expresión es entendida de esta manera por Rashi y el Targum. Si mejoras tus actos, ¿acaso no serías perdonado? Luego sigue el Targum, Onkelos. Para el día de juicio tu pecado es guardado, ya que en el futuro serás castigado a menos que te arrepientas, pero si te arrepientes estarás en paz. La palabra puerta la entiende Rashi como el momento de la muerte cuando el hombre entra en la tumba. El pecado se refiere al Yetzer Hará, la carne dentro del hombre. El hombre debe dominar ese instinto maligno. Por medio del arrepentimiento y la gracia del Eterno podrá dominarlo. El que no se arrepiente de sus malas obras será dominado por su pecado. Primera de Pedro 5:8, Colosenses 3:5, Romanos 6:12 y 8:13. Bereshit 4:10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. El texto hebreo dice en plural, las sangres de tu hermano. Acerca de esta expresión dice Rashi, hace alusión a todos aquellos hijos de Hebel que no tuvo la oportunidad de engendrar. Dice el Talmud, se refiere a varias heridas que Caín le dio porque no sabía por dónde saldría su alma. Bereshit 4:25. Y conoció Adán otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Shet, porque, dijo ella, Dios me ha dado otro en lugar de Hebel, pues Caín lo mató. El nombre Shet significa sustituto, puesto. Habla de varias cosas en el ministerio del Mashiach. El Mashiach iba a ser sustituido para el hombre que ha muerto. El Mashiach también representa al hombre y puede hacer un intercambio de manera que su muerte pueda dar vida al hombre muerto. La fe en la muerte y resurrección representativa del Mashiach está escondida en la declaración de Javá. Efesios 2:1. Bereshit 4:26. A Shet le nació también un hijo y le puso por nombre Enosh. Por ese tiempo se comenzó a llamar con el nombre de Yuheb-Bajeb. Enosh continuó lo que se conoce como la línea piadosa de Shet, que nos lleva a Abraham.